que mencionamos en la anterior oportunidad. ¿Amén? Habíamos visto, en primer lugar, la dispensación de la inocencia. 2, dispensación de la conciencia. 3, dispensación del gobierno humano. 4, dispensación de la promesa. 5, dispensación de la ley. Ya habíamos concluido ahí y vamos a entrar a las 2 últimas dispensaciones. Amén. La gracia y el gobierno y el reino milenial. Amén. 6ª dispensación, la gracia. Encontramos que bajo la dispensación de la gracia, cuando se pone en vigencia esta dispensación, es la que estamos nosotros viviendo en este tiempo. ¿Dónde encontramos lo que con mucha frecuencia se menciona como el origen mismo de esta dispensación? Cuando nace la iglesia. ¿En qué momento podemos decir que la iglesia nace por el poder del Espíritu Santo? Ciertamente, cuando estaban sus discípulos todavía, y todavía no se había ido a la diestra del Padre, el Señor Jesús, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. Esa quizás fue la primera experiencia, pero ya de una forma global, digamos, ya más en grupo, se realizaría en el cumplimiento de la promesa en una festividad. Ustedes saben que habían varias fiestas judías anuales en el Antiguo Testamento. Las fiestas de la Pascua, panes sin levadura, etc. Y había una fiesta 50 días después de la Pascua que se llamaba Pentecostés. Y fue en esa fiesta de Pentecostés, cuando estaban de todas partes, habían venido peregrinos del Ponto, de Frigia, de Panfilia, de Mesopotamia, venían a la fiesta a adorar al templo. Ahí se produce el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a ver que se encuentra ¿dónde? En Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Qué dice? Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué dice? Estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice el versículo 4? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablar. Entonces hay varios aspectos que debemos ver acá, amados. Estaban todos, dice, unánimes juntos, ¿no? Pero si vamos en detalle, hay momentos en los cuales podemos estar un grupo de personas juntos, pero no necesariamente unánimes, ¿no es cierto? Sí. En una reunión, digamos, que se esté dando en algún lugar, hay varias personas que se han reunido, están reunidas, pero no unánimes. ¿Qué significa unánimes juntos? Juntos en un solo anhelando lo mismo, anhelando el cumplimiento de la promesa. Amén. Amén. El Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿no?, definió maravillosamente esta dispensación en su carta a los romanos. Por eso nos vamos a ir a la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Gloria al nombre del Señor. Amén. 8, 1 y 2. 8, 1 y 2. Amén. ¿Qué es lo que las Escrituras dicen en Romanos, capítulo 8, 1, 2? Qué bella esta, uno de los pasajes más lindos del Nuevo Testamento es este, ¿no? Para los que están en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo.
porque la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Amén? Este es realmente un resumen que el apóstol Pablo hace en lo que significa, pero dice, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué significa andar en la carne? Y ese pasaje que usted lo debe tener bien a la mano, como se dice. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Para ver de qué se trata el andar en la carne. Y si alguien por ahí está escuchando o está siguiendo este estudio, dice, pero ¿cómo sé que no estoy andando en la carne? Ahora, fíjese usted, Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mira lo que dice, subráyalo, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es clarísima la escritura. Eso significa andar en la carne. Pero si buscamos al Señor de corazón en oración, nos arrepentimos, pedimos perdón, nos llenamos de su Espíritu Santo, el 22 y 23 es lo contrario. ¿Podemos leer? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso volvemos, dice otra vez, porque la Biblia, la palabra confirma la palabra. Romanos 8 dice, los que no andan, otra vez vamos a leer, otra vez leeremos, 8:1 adelante. Ninguna condenación conforme a la carne, sino conforme a lo que sigue más adelante. Hemos leído el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. ¿No? Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, la ley mosaica con la ley vino a través de Moisés, la gracia viene a través de Jesucristo. La ley mosaica ponía en evidencia el pecado de los hombres. Por tanto, en un sentido, era pues una maldición para todos, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál era el propósito de la ley? Y escuche, iglesia, escuchen, hermanos, por favor. Nunca creas que en el Antiguo, alguien escuché por ahí decir, en el Antiguo Testamento la salvación era por cumplir la ley. No. Nunca la ley salvó a nadie, porque no era para eso. La ley era para poner en evidencia, mostraba todas las cosas de las áreas del mundo, que había que... ¿Cómo voy a saber? Entonces, lo que hacía la ley era poner en evidencia el pecado. Ahora, como nadie podía cumplir así, en sus fuerzas, digamos, y pues era terrible el asunto, ¿no? Cada vez tenía que ir con su corderito al templo para derramamiento de sangre, ¿no? Porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Ese corderito, ¿a quién estaba apuntando? A Jesucristo, Señor. Ahora tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No necesitamos corderos. El Cordero de Dios ya ha muerto por nosotros y tenemos perdón. El hombre pecador se encuentra bajo la ley de Dios y está muerto en delitos y pecados. El hombre que ha conocido a Cristo y lo ha recibido en su corazón como Señor y Salvador de su vida, ha limpiado sus pecados en la preciosa sangre de Cristo que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Por tanto, se halla libre
de la maldición de la ley, perdonado por Dios y con una herencia entre los santificados. Vamos a ver un pasaje. Hechos, capítulo 26, versículo 16. Por favor. Hechos, capítulo 26, versículo 16. Este es uno de los pasajes que muestran la vez que el apóstol Pablo en varias ocasiones relató su conversión. O sea, compartió su conversión. Y uno de los pasajes donde comparte su conversión, Pablo relata su conversión, está en Hechos, capítulo 26, versículo 12. Perdón, de Hechos 26. Vamos a leer desde el 12, ¿ya? Ocupado en esto iba yo, dice, a Damasco, con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Amén. Y decía, en lengua hebrea. Ese momento que tú lo puedes encontrar con más detalle en Hechos capítulo 9, lo que le pasó a Pablo en su encuentro con el Señor. Amén. ¿Qué le dijo el Señor en visión? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra él, aguijón. No olvidemos que Pablo en ese momento era Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, respiraba amenazas y muerte, era terrible. ¿Sí? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí vamos a ver qué es el llamado que le hace el Señor a Pablo. Bueno, en ese momento Saulo de Tarso. Más adelante ya cuando él estaba ministrando, él cambia el nombre por Pablo, que significa además pequeño. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte ¿qué? Como ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Qué dice? Librándote de tu pueblo y de los gentiles, o sea, de los no judíos, a quienes ahora te envío. Por eso es conocido el apóstol Pablo como el apóstol de los gentiles. Amén. Más, a diferencia del apóstol Pedro, que es más de los de la circuncisión, de los judíos. Amén. Ahora, miren ustedes el versículo 18 y 19, es muy 18, adelante, perdón, 18. ¿Cuál fue el llamado que le hizo el Señor? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿En qué estábamos antes? En tinieblas. De la potestad de Satanás a Dios. Qué terrible. ¿Cómo nos encontrábamos, hermanos? Bajo la potestad del mismísimo. Terrible. De la potestad de Satanás, ¿a quién? A Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Amén? Qué tremendo este pasaje de Hechos, capítulo 26, versículos 16 al 18. El Señor, en su misericordia, proveyó a su amada iglesia el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, para recibir poder de lo alto y poder testificar del Señor con valentía y eficacia. Ahora bien, hay una experiencia que tenemos cuando confesamos y pedimos perdón para que venga a nuestras vidas. Esa es una experiencia previa, es el nuevo nacimiento. La experiencia es el bautismo en el Espíritu Santo.
¿no? Porque al principio muchos tienen el problema de que no tienen miedo de testificar, de compartir, ¿no es cierto? Pero ya cuando van buscando, son llenos del Espíritu Santo, ya comparten de nuevo, con valentía. Por ejemplo, el caso más clarísimo es de Pedro. El apóstol Pedro lo negó 3 veces. Juró que no lo conocía, maldijo y qué sé yo, pues realmente estaba lleno de miedo porque le faltaba ¿qué? Poder. ¿Amén? Entonces, una vez que ya recibe poder, ya recibe la llamada del Espíritu Santo, lanza el primer discurso y 3,000 vidas vienen al conocimiento de la verdad. ¿Amén? Entonces, vamos a ver. Este bautismo del Espíritu Santo y fuego. Amén. La dispensación de la gracia que estamos viendo en este momento es en muchos sentidos la demostración plena del amor de Dios a la humanidad en la persona de nuestro amado Rey Jesucristo. ¿Amén? Así lo hizo conocer el Señor en su diálogo con un maestro de la ley. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje cuando lo visita de noche Nicodemo? ¿Qué era Nicodemo? Nicodemo no era un judío más, un promedio, no. Nicodemo era un principal de la sinagoga, ¿no es cierto? Era un maestro del templo. Había escuchado del Señor, seguramente hasta debió ver milagros que los realizaba el Señor, impresionado, pero como era fariseo, y los fariseos no lo querían al Señor, de noche lo ha ido a buscar escondidas, ¿no? Pero aunque sea de noche, ¿ya? Pero ahí está, hay algunos que ni de noche ni de día, entonces más bien le hacían la guerra al Señor. Entonces vamos a ver, por favor, en ese pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, amén. El encuentro del Señor Jesús con Nicodemo. ¿Ya? Y vamos a leer qué dice el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, 3:1, ¿no? En Juan 3:1, un principal entre los judíos, ¿no? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque, ahí está, subraya, Nicodemo ya había visto. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Pero el Señor le dice, respondió Jesús, le dije, esto impresionar. Y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no lo entendió. Por eso es una muestra de cómo la palabra tiene que buscar ser discernida en el espíritu, no en lo natural, porque en lo natural parece locura. Por eso le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino. Entonces, es importante este aspecto. Es necesario nacer de nuevo. Y este nacimiento es sobrenatural. El nacimiento de nuestro papá y mamá es natural. El del Espíritu Santo es sobrenatural. ¿Amén? Y esto llega más adelante al pasaje clave que definitivamente lo conocen prácticamente la mayoría de los hermanos. ¿Amén? Juan 3:16, corazón de la Biblia. ¿Amén? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierde, entonces puede perderse. Por eso vino el Señor Jesús hace 2000 años, para que aquel que cree en él y lo confiese como Señor y Salvador, no se pierda. La dispensación de la gracia es la que estamos en este momento viviendo. Tú y yo, los que somos cristianos, nacidos de nuevo, y aquellos que confiesen a Jesucristo. ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué momento será? Hasta la revelación. Hasta que viene después, van a haber conversiones.
pero ya la situación va a ser mucho más terrible, más diferente, ¿no? ¿Amén? A ver, escriba cosecha y escriba siega. Con eso cosecha. Cosecha el trigo, eso es salvación. Siega es cortar para juicio. Siega. Con ese. Amén. Ahora, muchos por ahí andan diciendo, pero si Dios es tan misericordioso, tan amado y bonito, ¿por qué tiene que haber gente que muera? ¿Por qué los juicios van a ser tan terribles en la gran tribulación? Porque la maldad es mucha. Y es se llama el día de venganza del Dios nuestro. Venganza, ¿por qué? Porque no le dieron la gloria al único merecedor de toda gloria. Cuando el hombre, en su necedad, en su soberbia, hace y deshace y sin tomar en cuenta a Dios, pues vendrán las consecuencias. ¿Amén? Ahora bien, es decir, el tiempo en que el Señor, a través de la predicación del Evangelio en todas partes, está llamando al arrepentimiento a todos los hombres para que todos puedan recibirlo en sus corazones como Señor y Salvador en sus vidas. Eso se llama cosecha. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Amén. Hay un himno, ¿no? Hasta el momento en que el Señor venga por segunda vez a recoger a su amada iglesia que lo espera. Amén. Desde el principio de los tiempos se estableció una simiente santa compuesta por todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo de los siglos temerían, amarían de corazón a Dios. Y una simiente maligna compuesta de hombres y mujeres impíos que rechazarían el llamado de Dios al arrepentimiento y seguirían en sus caminos de muerte y perdición. Voluntariamente. ¿Amén? Voluntariamente rechazan el llamado y le dan la espalda. Ahora bien, ¿por qué? Porque también la Biblia nos habla la razón. Amadores de sí mismos, vanagloriosos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Por qué vidas que se resisten a dar el paso de fe muchas veces? En los hogares, en las casas, ya prácticamente todos están en el Señor y falta uno por ahí o dos o tres. Y cuando les hablan, sí, pero ¿por qué? Porque saben que dando el paso van a tener que renunciar a los deleites temporales del pecado. ¿Amén? Es un engaño. Porque para el mundo, para el hombre impío, o sea, para el ser humano inconverso, tal parece que fuese lo mejor, ¿no? Los deleites, ¿no? Pero no, es un engaño, es terrible, ¿no? Y que al final conlleva, pues, destrucción. Bueno. Ahora bien, la dispensación de la gracia, entonces, concluirá ¿con qué? Hemos dicho. La dispensación de la gracia. Con el acontecimiento más esperado por los cristianos verdaderos y lavados en la preciosa sangre de Cristo a lo largo de estos últimos 2000 años. ¿Qué se llama eso? Arrebatamiento de la iglesia. ¿Dónde está? En la Biblia. Estamos en la Biblia. ¿Pero dónde está? Ya, ¿pero dónde? 4:23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Si alguien le dice, he escuchado hablar que usted es alguien, un amigo, una amistad, ¿cierto que va a haber rapto? ¿Cierto que va a haber arrebatamiento? Está en la Biblia. ¿Y dónde está? En la Biblia, pues. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Siempre parto de esto.
En todas las Biblias debería estar subrayado esto, con rojo, amarillo, verde. Realmente, porque esa es pues clave en nuestra esperanza. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Amén. ¿Será que podamos leer todos? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que los que parten ya no más en este tiempo, digamos, mueren en Cristo, ¿dónde van? A la casa. Su alma vuela a la presencia del Padre, a la casa del Padre, en alma, con vestiduras que se les otorgan. Y el cuerpo, lógicamente, al cementerio, ¿no? A la espera de esto, de este momento. Todos los que han muerto en Cristo, de todos los tiempos, están a la espera sus almas que vuelvan con Cristo en este momento. ¿Amén? ¿Por qué? Porque dice, por lo cual, por el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que. ¿Qué significa eso? No porque estemos vivos ese momento, nos vamos a ir antes. Todos nos vamos a ir al mismo tiempo. Porque el Señor mismo, ahí está. Esto es para subrayar. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cuándo? Primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. ¿Qué dice el último? Por tanto, alentaos los unos a los otros con eso. Ciertamente necesitaban un aliento, porque era un pueblo, una iglesia muy perseguida, Tesalónica. Todos los días estaban bien. Entonces, una vez que el Señor venga por su iglesia amada, se la lleve a la casa del Padre, en la tierra se dará inicio al cumplimiento de lo que hemos estudiado la semana 70, en el libro del profeta Daniel. ¿Amén? Es decir, los últimos 7 años de esta era presente. Ciertamente un periodo espantoso, terrible, donde tendrá lugar una serie de juicios divinos. ¿Dónde está descrito todo eso? En el libro de Apocalipsis. Al estudiar el libro de Apocalipsis hemos visto que primero se estudian las cosas que son y después las cosas que serán después de estas. Vamos a revisar así rápidamente nomás. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 y 2. Las cosas y 3, capítulos 1, 2 y 3 son las cosas que son. Las cosas que, porque habla también de las iglesias, ¿no? Tipos de iglesias que ahorita, por ejemplo, pueden haber en diferentes lugares. A partir del 4 encontramos adoración en el cielo al Padre. El 5 al Cordero. ¿Amén? Primero al Padre y al Cordero. Y a partir del 6 hasta el capítulo 19, ¿amén? Ahí está el desarrollo
de los juicios, agrupados en 3, ¿no? Primero, sellos, trompetas y copas de la ira. Realmente es tremendo lo que va a pasar en toda la tierra. Eso es después del arrebatamiento. El Señor viene, a ver, para aquellos que andan compartiendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Hay promesas del Señor que nos dice que nos va a librar de todo. Solamente una les voy a dar, porque hay varias, pero puede ir escudriñando la palabra. Pero vamos a Lucas 21:36. Lucas 21:36. Si ustedes le dicen, ¿y cómo sabes que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Es una promesa que me ha hecho mi papá, usted puede decir. Lucas 21:36. Si el novio viene por la novia, ¿la va a hacer pasar tremenda tribulación? Gran tribulación, no, pues. Entonces, ¿qué dice? Podamos leer Lucas 21:36. ¿También? Esa partecita es la que ir paso por paso. Velad, pues. En todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Cuándo? En todo momento. ¿Cuando sientas orar? En todo tiempo, ¿no? Orando, que seáis tenidos por dignos de ¿qué? Escapar de algunas cosas, de todas estas cosas, de esos sellos, de las trompetas, de las copas, de todas estas cosas que vendrán. ¿Y de qué se trata? Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Ven? Velad y orad en todo tiempo. Ese velar, ¿qué significa? Estar atento. No te distraigas. ¿Qué cosita nos puede distraer? Los afanes. La búsqueda de los chichis. El celu. Varias cosas, ¿no? Por favor, evidentemente realizamos actividades seculares. No nos vamos a meter a una cueva y no esperar el arrebatamiento, ¿no? Pero que nada te distraiga de tal forma de que olvides la oración, la búsqueda del Señor. Amén. Escudriñar la palabra. Y estar atentos y anhelando en tu corazón la venida. ¿Cuándo puede ser la venida? En cualquier momento. Como ladrón. ¿O será que algo tiene que pasar todavía? Las señales. Se están dando las señales. Todo se ha cumplido. Puede ser mañana, próximo mes, próximo año. No se sabe. No, lo que sí que no sabemos. Pero velad y orad en todo. Que se va a dar, porque está escrito. Amén. 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 De esta manera, hemos visto de una manera muy evidentemente un panorama rápido, ¿no? Ahora bien, una vez que el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento, se dará inicio al cumplimiento de la semana 70, es decir, los últimos 7 años de esta era que está escrito, periodo espantoso y terrible, donde tendrá lugar una serie de juicios divinos descritos en detalle en el libro de Apocalipsis. Ahí se va a dar la manifestación del anticristo, que las escrituras lo identifican como la bestia, la aparición del falso profeta, etc. Estos días fueron mencionados por el Señor Jesucristo como la gran tribulación. El Señor profetizó de la gran tribulación. 24, Mateo. Escudriña, mi hermano. Mateo, capítulo 24. El Señor habló de esto. 24. Mateo 24.
Subraye, 21. ¿Ya? ¿Qué dijo el Señor hace 2000 años? Porque habrá entonces, ¿qué dice? Subraye, gran tribulación, cual no la hubo, no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Será un hecho único. Por eso, para aquellos que en algún momento están pasando situaciones difíciles por tifones, inundaciones o por cosas, creo que estamos en la gran tribulación. No, la gran tribulación va a ser un hecho único. Jamás. Entonces, por eso el Señor Jesús dijo, habrá entonces gran tribulación. Ahora, tribulación tenemos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad y vencido al mundo. Pero nada comparable con la gran, porque además la gran tribulación va a ser mundial. Escuchamos de tsunamis, escuchamos de tifones, escuchamos de cosas así, de terremotos, pero en determinados lugares. Pero esto, la gran tribulación va a ser a nivel mundial. ¿Amén? Bueno, estoy dándoles el material para que no duerman esta noche. Amén. Ahora bien, una vez que la semana 70 tenga su pleno cumplimiento, el Señor vuelve con su iglesia. Primero viene por nosotros, después viene con nosotros. ¿Okay? Entonces, a establecer ya la diferencia entre la venida que viene por nosotros que la que viene con nosotros es que la primera que viene con nosotros, por nosotros no va a pisar tierra, nos va a esperar en el aire. Y en el aire estaremos al encuentro. En la segunda parte, después de los 7 años, viene ya y pone sus pies sobre el monte de los Olivos y va a participar de la batalla de Armagedón y todo eso. ¿Amén? Entonces, viene con el Señor, vuelve con su iglesia a establecer el plan divino a través de las edades. Habiendo comenzado, otra vez repasemos. Habiendo comenzado con la inocencia, después con 100, después, ya hemos visto la gracia. Amén. ¿Ya? Ahora, de estos 6 hasta este momento, el que permanece, por ejemplo, es el gobierno humano. Siguen habiendo gobiernos humanos. ¿Amén? Es más, pronto tenemos las elecciones, ¿no? El gobierno humano. Pero el problema, ¿por qué? ¿Por qué van a desaparecer los gobiernos humanos? Porque se han aplazado. ¿Sí? Entonces va a ser rebeldes y cosas. Entonces, lo que el Señor va a hacer, chao gobierno humano, venga el reino del milenio, donde en persona el Señor Jesús va a estar reinando desde Jerusalén, sobre toda la tierra, norte, sur, este y oeste. ¿Amén? Entonces, después de la gracia viene el reino milenial. Luego de los juicios sobre la tierra, en el tiempo del cumplimiento de la semana 70, el Señor retorna con su iglesia. ¿Dónde está eso descrito? Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Apocalipsis capítulo 19. Hace 2000 años, ¿cómo entró a Jerusalén? Montado en un pollino de asa. Y ahí tu rey humilde, dice, ¿no? Vino el Mesías sufriendo. La próxima vez viene Apocalipsis capítulo 19, capítulo 19, versículo 11. Vamos a leer, por favor. 19, 11. Amén. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Gloria a Dios. Pueden seguir leyendo in extenso. ¿Amén? Él va a regir las naciones. Derrota a Satanás, al anticristo y al falso profeta en Armagedón. Satanás después será encadenado en el abismo. ¿Qué es el abismo? Apocalipsis 20, 1 al 3, ¿qué dice? Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. El abismo es prisión de demonios y una gran cadena en la mano.
prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. La serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? El diablo. Otro nombre. Es el diablo y Satanás. Son 4 nombres para el mismo personaje. Acusador. Acusador. Claro, lo que significa el término diablo es que Acusador. acusador, calumniador, diablos, calumniador. Y Satanás, adversario. ¿Ven? Y lo arrojó al abismo y lo encerró, versículo 3, 23, Apocalipsis 23, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, cuando termine el milenio. Las naciones impías con sus gobiernos humanos rebeldes a Dios serán sujetas de juicio. Luego, la palabra del Dios Todopoderoso nos dice que se instaura sobre la tierra un reino de 1000 años. Hay pasajes maravillosos que nos dan a entender en la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, Zacarías, vamos a Zacarías del Antiguo Testamento, y ya se profetizó en el Antiguo Testamento acerca de esto, ¿no? Zacarías 4. Amén. Ahorita. Zacarías capítulo 14. 8 y 9. Es uno de los versículos más bellos del Antiguo. Acontecerá en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y invierno. Subraye ese versículo 9. Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Hoy es así. Para nosotros, amén, es nuestro rey. Pero para otros están adorando otras cosas. Pero en ese día, toda la tierra, dice, Jehová será uno y uno su nombre. Porque Él va a reinar sobre toda la tierra, de norte a sur y de este a oeste. Hermoso, ¿verdad? Amén. 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 Lo que no me están creyendo. Ya en Apocalipsis, vamos, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Ya al toque de la séptima trompeta ya se anuncia esto. Al toque de la séptima trompeta. Amén. A ver, vamos a leer todos. El séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían, fuerte, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, y todos decimos, amén. Los reinos y las naciones ahorita son del Señor, obedecen al Señor. Rebeldes, andan aprobando leyes totalmente contrarias, de aborto y cosas por el estilo, amén. Pero un día las naciones vendrán y adorarán al Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ese es a lo que quiero que ustedes vean, hermanos queridos, el plan, la Biblia, Génesis, Apocalipsis, a través de las edades, estas dispensaciones. Amén. Prácticamente ahora en este momento nos encontramos en la dispensación de la gracia. ¿Cuándo va a concluir esta dispensación? Con el arrebatamiento. Vienen los juicios, viene la gran tribulación y después viene el milenio. Con el Señor y su iglesia reinando sobre la tierra. Ahí van a haber 2 tipos de personas, ¿no? Los cuerpos glorificados, vamos a hacer nosotros, y cuerpos que van a haber nacimientos, van a haber matrimonios, van a haber nacimientos en el milenio. ¿Amén? Ahora bien, vamos a ver un poquito eso. Entramos entonces a la última dispensación del reino de 1000 años. ¿Amén? Milenio. Gloria al nombre del Señor.
Amén. Vamos a ver 24, Apocalipsis 24. ¿Ya? Apocalipsis 24. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, sus rayas se vivieron, resucitaron, y reinaron con Cristo 1000 años. Gloria a Dios. Toda la tierra será restaurada por Dios a su condición original. ¿Cómo le entregó Dios a Adán la tierra? Paquete. Hermosa. De primera. ¿Cómo le está devolviendo? Contaminada, con problemas medioambientales. ¿No es cierto? Enferma. Con serios problemas. ¿No es cierto? ¿Qué va a hacer el Señor? En ese plan de Dios a través de los hijos. La va a restaurar. ¿Dónde está eso? Porque nosotros tenemos, cuando vamos a hablar algo, nos van a decir, ¿dice la Biblia? Sí, ¿dónde? En la Biblia, pero ¿dónde? Lean. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 19. 19. Vamos a leer desde el 18, ¿ya? Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En este momento tenemos el cuerpo de la humillación nuestra, que se cansa, se duele, se enferma, pero tenemos, como dice la Escritura, en el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros debemos poner la mirada en que este cuerpo que tenemos no es el definitivo, sino tenemos en la esperanza de un cuerpo glorificado, que nunca más va a morir. Por eso, las aflicciones del tiempo presente. ¿Por qué aflicciones del tiempo? ¿Por qué el Señor Jesús no evitó que nosotros tengamos aflicciones en este tiempo presente? Porque estamos viviendo un mundo caído, que lamentablemente, ¿cuál fue el problema de Adán? Hemos leído en la primera dispensación. Por tu causa, maldita es la tierra. ¡Ay! El pecado entró en el mundo por la desobediencia de un hombre, y por la obediencia de otro vino la salvación. ¿Ven? Seguimos leyendo. ¿Qué dice? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Qué interesante esto. La creación, en este momento, así como nosotros, ¿cuál está aguardando el arrebatamiento? Todos, ¿ven? Queremos, anhelamos. Pero la creación también, aunque la crea, está queriendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque el anhelo ardiente, en el versículo 19, ¿no? 8:19. Versículo 20, ¿qué dice? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. ¿En qué? En esperanza. En esperanza, hermanos. Amén. En esperanza. ¿Ya? Ahí encontramos, ¿no? Algo maravilloso. La sujetó en esperanza. ¿Cuál es el nombre que muchas veces la Biblia menciona acerca del arrebatamiento? La bienaventurada esperanza. Esa bienaventurada esperanza que un día nos vamos con papá. Entonces, ahora bien, porque también, ¿qué dice el versículo 21? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Ya? Versículo 22.
Sabemos, toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cuáles son los dolores de parto? Las señales que menciona Mateo 24, terremotos, ¿no es cierto? Todas esas. Son guerras, rumores son dolores de parto. Los animales. Y usted sabe que los dolores de parto son cuando ya va a dar a luz la mamá. Son cada vez más intensos y cada vez más frecuentes. ¿Amén? Ahora bien, no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también que gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Paciencia, paciencia. ¿La vida cristiana necesita paciencia? Y ahí lo dejaremos. Amén. Necesita paciencia. Amén. Porque por lo que la tierra tendrá la característica de una nueva tierra y un nuevo cielo. ¿Dónde está eso descrito? Isaías capítulo 65 versículo 17 nos muestra esa característica que va a tener el reino del milenio. Isaías 65 versículo 17. Isaías 65 versículo 17. Es uno de los pasajes más bellos del Antiguo Testamento. Dice Isaías 65, 17. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. He aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. ¿Amén? Entonces, nuevos cielos y nueva tierra. En este maravilloso reino, el Señor Jesucristo estará reinando desde la ciudad de Jerusalén. La maldición, producto del pecado sobre la tierra, será levantada. ¿Amén? Toda la tierra conocerá justicia, gozo y paz por todos. ¿Ahora hay justicia? ¿Ahora hay paz? ¿Ahora hay gozo? Para los hijos de Dios. Nos gozaremos en el Señor. Amén. Pero lo que vemos es tristeza y dolor muchas veces, ¿no? Ahora, al final, ¿cómo termina el reino milenial? Luego que se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión por un poco de tiempo. Provocará una última rebelión contra Dios, la misma que será sujeta de un último juicio divino. ¿No? Escuche, después del milenio va a ser desatado Satanás. ¿Y qué es lo primero que va a hacer? Lo que mejor sabe, engañar a las gentes. Y van a venir en contra. Imagínense, hermanos queridos, eso evidentemente solamente para las personas con cuerpo mortal, porque nosotros los cuerpos glorificados nunca más conoceremos pecado, ¿no es cierto? Los que tengan esto serán sujetos de tentación y de pecado. Pero ¿cómo puede haber gente que se revela al final del milenio? Si hay cielos nuevos, tierra nueva, no hay guerras, no hay enfermedades. Oye, ya no. O sea, definitivamente el ser humano a veces en su condición mortal no está contento con nada. ¿Ven? Entonces va a haber un juicio para esa generación y se va a instaurar lo que se llama el juicio ante el trono blanco, lo que muchos llaman el juicio final. En este juicio final comparecerán todos los hombres y mujeres que murieron en condenación a través de los tiempos. Satanás junto a sus demonios, los condenados de todos los tiempos cuyos nombres no se encuentren en el libro de la vida, serán arrojados y atormentados por la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Y ya definitivamente la creación va a entrar después del milenio que viene, todos ya los que
lleguen a ser salvos hasta el último, con cuerpos glorificados. ¿Cómo empezó todo? No, es decir, antes de nada, ¿qué fue la eternidad? Dios es el eterno Dios. Desde la eternidad a la eternidad, Dios es Dios. Principio y fin. Antes, eternidad. Después, eternidad. O sea, el plan de Dios es volver a la eternidad. Después de pasar todo este tiempo de dispensaciones que son mencionadas y lo hemos ido viendo como un grande resumen. Amén. Ya lo último es en Apocalipsis 21 y 22. Encontramos la eternidad. La eternidad. Con esto se cierra el plan de Dios para la humanidad. Amén. Se cierra el plan de Dios para la humanidad, cumpliéndose lo dicho por el Señor hace 2000 años. ¿Qué dijo el Señor? Mateo capítulo 5, versículo 18. Mateo capítulo 5, versículo 18. ¿Qué dijo el Señor? ¿Amén? Mateo 5, 18. 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Hasta que todo se haya cumplido. El plan de Dios tiene que cumplirse a plenitud, desde el Génesis al Apocalipsis. Amén. Amén, amados. He tratado de completar esta noche las 7 dispensaciones como un grande resumen del plan de Dios a través de los siglos. Pedirles en esta oportunidad, antes de concluir, amados, sus oraciones para mi vida y de cada uno de nosotros, hermanos, porque estamos siendo un poquito atacados por el enemigo en cuanto a enfermedades, dolencias, ¿no? Pero sabemos que nuestro amado sanador es el Señor Jesucristo. Y por eso vamos a entrar en un tiempito de oración. Amén, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por este tiempo que has permitido que podamos cumplir este tiempo de Génesis, Apocalipsis, ver las dispensaciones, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno para siempre, tu misericordia. Tu palabra dice que eres tú nuestro sanador, el que restaura nuestras vidas. Padre amado, bendito Dios, te entregamos todas las dolencias, Señor, todas las situaciones difíciles, ponemos a tus pies, Señor amado, porque tú en tu misericordia y en tu amor nos ayudas. Tu palabra lo dice, Señor, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Clama a mí y yo te responderé. Y clamamos a ti en esta hora, Señor. Ten misericordia una vez más. Derrama sanidad, Señor, sobre nuestras vidas, Padre Santo, para todas aquellas personas que en este momento se encuentren con alguna dolencia. Y Padre bendito, Dios amado, que estamos pasando, tú sabes, momentos de difícil circunstancia, pero que por tu fortaleza y tu amor seguimos adelante, porque tú eres el que nos da la victoria. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, de quien somos, a quien servimos, por quien también vivimos. Y todos decimos amén. Gracias, amados. El Señor nos bendiga grandemente. Bendiciones.